es que no puedo echar en todo. Bueno, pues buenas tardes a todos, compañeros y compañeras. Nos reunimos hoy aquí para presentar el nuevo libro de Luis Gonzalo Segura, que habla pues de la situación de la mujer en el ejército español. Y bueno, solo podemos empezar mostrando nuestro más sincero agradecimiento a Luis por su generosidad al estar hoy con nosotros. Y bueno, sobre todo por su coraje y su compromiso cívico que ha demostrado pues, al defender una institución en la que cree, de quienes la corrompen, pervirtiendo su función y manchando su dignidad. Como sabéis, Socialismo Mostoleño somos un partido municipalista cuyo ámbito de acción pues, es la ciudad de Móstoles. Pero bueno, aún así nacimos con la vocación de implicar a nuestros vecinos en las cuestiones políticas de primer orden. Y precisamente porque estamos convencidos de que la transformación de nuestra propia realidad municipal está inexorablemente unida a las condiciones de transformación de la realidad nacional y mundial, en última instancia. Esta tarde, como ya hemos dicho, pues hablaremos de la situación del ejército, una institución controvertida, ¿no?, para gran parte de la izquierda y la izquierda revolucionaria española, sobre todo. La historia política reciente pues, ha engendrado en nuestro país una cultura progresista que es como poco escéptica ante el papel de las Fuerzas Armadas en los procesos de transformación social. Y bueno, no hace falta recordar ahora mismo por qué, ¿no? Porque la memoria de los que estamos aquí pues, no es tan fácil como la de muchos líderes políticos. Sin embargo, aunque haya que preservar ese escepticismo como pues, un sano valor de nuestra causa, no debemos olvidar que las Fuerzas Armadas han sido, son y serán un elemento decisivo a tener en cuenta, ¿no?, para impulsar cambios profundos en lo social, en lo económico, en lo político. Y solo se conquista un nuevo orden si se consigue que los guardianes del antiguo estén dispuestos a arriesgarse por defender las nuevas conquistas. Si las Fuerzas Armadas toman parte de posiciones no ya conservadoras, sino abiertamente reaccionarias, difícilmente se podrán lograr objetivos ambiciosos. En otras palabras, su posición en la contienda política no es, y desde luego no nos debe ser, indiferente a ninguno de los que estamos aquí. Es precisamente por eso que voces críticas, como la del exteniente y escritor Luis Gonzalo Segura, pues son más necesarias que nunca, ¿no? Recordemos que fue expulsado en 2015 del ejército tras denunciar públicamente pues, la corrupción, los abusos y los privilegios que venían sucediendo en el seno de las Fuerzas Armadas. Y bueno, sin más dilación, directamente le cedo la palabra a Luis para profundizar en este tema, que bueno, pues él tiene mayor conocimiento de primera mano del ejército español, la justicia militar y el papel de la mujer y la impunidad de la violencia sobre esta en las Fuerzas Armadas. Oye, muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por venir. Estamos a viernes por la tarde, así que no son fáciles este tipo de actos y os lo agradezco mucho porque poco a poco pues vamos sumando. Yo creo que el ejército es uno de los estamentos más abandonados por la izquierda, por eso este tipo de actos para mí me parece que tienen muchísimo valor. Tenemos que volver a recuperar el conocimiento de lo que sucede en el ejército y tenemos que además comenzar a considerar el ejército como una parte esencial. Fijaros, más allá del libro, de los dos libros que después hablaremos, el año pasado, en el 2019, se produjeron una serie de acontecimientos en América Latina de las cuales los ejércitos fueron determinantes. Venezuela, Chile, Ecuador, Bolivia. Estamos hablando de países en los cuales el posicionamiento del ejército sostuvo gobiernos o los derrocó. Y esto me parece que nos tiene que hacer volver a tomar conciencia de la importancia del ejército. No vamos a poder construir absolutamente nada o no vamos a poder demoler absolutamente nada sin contar con el ejército. Es decir, si no tenemos un ejército mínimamente plural, nos podemos encontrar en un momento dado, o nos vamos a encontrar con toda seguridad, como mínimo, en el mejor de los casos, con un elemento de inestabilidad política, sino directamente con un ejército golpista. Recordemos las últimas manifestaciones
de diputados y políticos de Vox en qué línea han incidido, desde Germán Terz, que ha pedido directamente la actuación del ejército para interrumpir el gobierno democrático en el sentido de la aplicación del artículo 8 de la Constitución, que confiere a las Fuerzas Armadas la potestad de decidir hasta qué punto se está de alguna forma subvertiendo el orden constitucional, hasta qué punto de alguna manera el gobierno se puede estar saliendo de lo que son sus obligaciones nacionales, pero estamos hablando de una manifestación que en ningún caso es aclara. Es una manifestación que viene a reforzar las palabras de Fulgencio Coll, es el jefe de Estado Mayor del Ejército, que ahondó en esa línea sin ser tan explícito, pero que directamente también estaba viviendo un golpe de Estado, y manifestaciones que después fueron secundadas de forma más o menos explícita, pero secundadas tanto por Espinosa Los Monteros como por Santiago Abascal. Es decir, estamos hablando de un Congreso de Diputados en el que hay 52 ultraderechistas que estarían a favor de un golpe de Estado. Y lo que es más preocupante, tenemos a 98 diputados más de Ciudadanos o de PP que sin manifestarse de forma abierta por una posición tan radical han mantenido la misma retórica, es decir, han mantenido la retórica de este gobierno es ilegítimo y esta investidura es fraudulenta. Esto es algo que se lo hemos escuchado tanto al Partido Popular como a Ciudadanos. Por lo tanto, estamos hablando de 150 diputados en España que o bien están directamente a favor de un golpe militar o bien, no se lo pondrían a él. No me imagino a los diputados del Partido Popular o de Ciudadanos jugándose la vida por impedir un golpe de Estado. No creo que esto es algo que todos percibimos. Entonces estamos hablando de una situación mucho más grave de lo que puede parecer, porque si tenemos un ejército claramente golpista, y os aseguro que tenemos un ejército claramente golpista, claramente ultraderechista, y eso lo combinamos con no 150, pero sí a lo mejor 175, 180 diputados golpistas, nos podemos encontrar con una situación extremadamente desagradable. Desde ese punto de vista, creo que tenemos que volver a retomar el conocimiento del ejército. El ejército tiene que volver a formar parte de la agenda política, ya sea a nivel local como a cualquier otro nivel, porque mañana nos pueden volver a golpear. En Chile nadie se imaginaba que el ejército podía volver a las calles y ha vuelto a las calles. Y cuando ha vuelto a las calles, todos se imaginaban que ese ejército se había modernizado, se había democratizado, es decir, toda la retórica que estamos viendo aquí en España. Y lo que se ha encontrado es un ejército que ha torturado, que ha asesinado y que además, como postre, ha acosado, agredido y violado a mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres forman parte o son parte del botín de guerra. Esto es algo absolutamente tradicional. En esa línea, los dos libros que tenemos aquí, el primero ya lo hemos presentado, el libro negro del Ejército Español, y el segundo, La Guardia de la Bestia, me parece que son dos libros muy importantes porque devuelven de alguna manera el conocimiento perdido por la sociedad de lo que sucede en el ejército y vuelven a poner al ejército en la agenda política. Creo que es muy importante porque fijaros, cuando Unidas Podemos, estaba gestionando un acuerdo de gobierno, renunció directamente a una serie de ministerios, renunció a Defensa, renunció a Exteriores, renunció a Interior, renunció a todos los ministerios que se consideraban de Estado. Y son precisamente los ministerios de Estado los que van a cambiar la situación o no. Es decir, esto me parece muy importante. Muchas veces nos quedamos con el pan para hoy y el hambre para mañana, nos quedamos con lo social y creemos que con lo social podemos cambiar la arquitectura de este país, pero esto se ha demostrado completamente falso. Es decir, el sistema, de hecho, nos puede llegar a dejar jugar con una parte de lo social siempre y cuando no toquemos la arquitectura del edificio. Y la arquitectura del edificio, uno de los pilares más importantes, sin ningún género de dudas, es el Ejército Español. Esto es algo que no
podemos olvidar, por supuesto, el ejército español, la Guardia Civil, etc. Esto es algo que los catalanes, por ejemplo, que les pasó exactamente igual que a la izquierda española y pensaron que, bueno, el ejército no es mío, por lo cual si no es mío me da exactamente igual lo que haga el ejército. Claro, te da exactamente igual hasta que un día te quieres proclamar independiente o quieres hacer un referéndum y entonces te manda a la Guardia Civil y te enteras de lo que es la Guardia Civil. Y te da exactamente igual hasta que un día te mando al ejército y te enteras de lo que es el ejército. Y que hemos estado a punto de enviar el ejército a Cataluña, nos ha faltado muy poco. Y que podemos enviar el ejército a Cataluña a día de hoy con este gobierno no, pero con otra coyuntura sí, que nadie lo dude. Vamos a ver cuál es el marco del acuerdo al que llegan el Partido Socialista, Unidas Podemos y los partidos catalanes, y en función de ese marco de acuerdo vamos a ver si el ejército entiende que ese acuerdo de alguna manera está atentando contra la soberanía y la independencia de España, el orden y la integridad territorial, y entonces nos podemos encontrar con un ejército que directamente actúe, y además que actúe por encima de lo que digamos, porque la Constitución avala esa actuación. Entonces esto me parece extremadamente peligroso, ¿no? Me parece que estamos siendo muy irresponsables y bueno, yo me alegro que poco a poco este tipo de libros, este tipo de charlas empiecen a moverse y bueno, se empiecen a sentar dentro del panorama político español, porque es algo muy necesario, ¿no? Creo que tenemos que volver a hablar del ejército. Fijaros, en el ejército se consumen, esto ya os habéis de otros libros, decenas de miles de millones de euros. No pasa nada, es decir, ese es el dinero de la sanidad, ese es el dinero de las pensiones, que lo estamos consumiendo muchas veces en armamento, no ya ni siquiera que no necesitamos, sino muchas veces en armamento que directamente es defectuoso. Ahí tenemos el submarino que no flota, el avión que no vuela, el carro de combate que no dispara, en fin, toda esta lógica es terrible. El último desastre es el de los vehículos 8x8, que estamos hablando de un desastre de 4.000 millones de euros, que al final se ha tenido que quedar desierto porque resulta que la empresa a la que se lo adjudicamos le dimos una adjudicación sin contratación pública, es decir, de forma completamente cerrada y un tanto opaca. Resulta que no nos han entregado en tiempo y en forma el prototipo que nos tenía que entregar. Total, un disparate de 4.000 millones de euros, de 4 o 5 años de retraso para las Fuerzas Armadas, que seguramente será insalvable, es decir, cuando queramos recuperarlo y tener ese vehículo ya no lo vamos a necesitar. Con lo cual, estamos hablando de que se está manejando muchísimo dinero dentro de las Fuerzas Armadas, de que se están cometiendo auténticas barbaridades. Nuestro ejército de hoy está en Irak, estamos viendo cómo está la situación en Irán y en Irak también, el rebote. Estamos participando de ello, estamos participando de muchísimas misiones internacionales en las cuales estamos creando estados fallidos para dedicarnos al neocolonialismo, es decir, nuestro ejército está participando de actuaciones extremadamente graves que están pasando prácticamente desapercibidas. Y en cuanto a la mujer, por desgracia, permanentemente escuchamos que la mujer está plenamente integrada a las Fuerzas Armadas, y este libro, La Brigada de la Bestia, desmonta completamente esa situación. La Brigada de la Bestia es un libro que recopila una serie de casos que son absolutamente repugnantes, escribirlos, ponerlos uno detrás del otro. Bueno, pues, es una de las experiencias más duras que tenemos que vivir, porque te das cuenta de lo que viven estas mujeres, de lo que sienten estas mujeres. Yo he hablado con muchas de ellas y es algo absolutamente terrible. En los últimos 3 años se han producido 90 denuncias por acoso sexual en las Fuerzas Armadas, lo que supone entre 4 y 8 veces más denuncias que en la sociedad. Es decir, en los cuarteles una mujer tiene entre 4 y 8 veces más probabilidades de ser acosada, agredida sexualmente o violada. Es algo absolutamente terrible. Bien, las condenas, la tasa de condenas de estas 90 denuncias es de una sola condena. Por supuesto, el mensaje que estamos enviando a las mujeres es no denuncies. Deja que te acosen, deja que te agredan, deja que te violen, pero no denuncies. O bien lo asumes y lo aceptas como parte de tu vida militar, o bien abandonas tu trabajo y te vas. Pero no denuncies, porque si denuncias no vas a conseguir una condena. Y no solo no vas a conseguir una condena, sino que además
se va a activar sobre ti un acoso laboral terrible que te va a terminar expulsando. Por lo tanto, estamos hablando de una situación absolutamente terrible. No solo eso, sino que la tasa de condena, como veis, no solo es bajísima, sino que además los militares condenados en raras ocasiones son expulsados de las Fuerzas Armadas. Es decir, estamos hablando de que en la mayoría de los casos la mujer no es creída, y cuando finalmente es creída, cuando finalmente hay un elemento que permite la condena, el militar condenado sigue dentro de las Fuerzas Armadas. De tal manera que de los 14 militares condenados, solo 2 han sido expulsados. Los otros 12 han seguido dentro de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de un capitán condenado por 28 agresiones sexuales, un teniente coronel por 4, un capitán por un intento de violación. El listado es terrible. Bien, ¿quiénes son los 2 únicos militares que han expulsado de las Fuerzas Armadas? Uno de ellos es un soldado, se cuenta en el libro, al cual le aplicaron un agravante. Es decir, no es que este militar cometiera el delito de agredir sexualmente a una mujer, sino que cometió el delito o el error de agredir sexualmente a su mando. Entonces eso ya lo convirtió directamente en un delito pluriofensivo. Es decir, ¿por qué? Porque rompió la disciplina. En las Fuerzas Armadas, si tú agredes, acosas o violas a una persona subordinada a ti, eso no afecta a la disciplina. Pero si es al revés, sí. Fijaros, estamos hablando de una lógica no solo que es absolutamente perversa, sino que está en contra de cualquier otro criterio. Es decir, es un agravante en la sociedad el aprovecharse de una posición de poder para cometer una agresión, un acoso sexual, una violación. En las Fuerzas Armadas es al revés. En las Fuerzas Armadas, que tú aproveches tu posición de poder es lo normal, y lo que está castigado o es un agravante es que a ti se te ocurra a tu mando agredirla, acosarla sexualmente. Además, nos encontramos una serie de casos dentro del libro terribles, como puede ser, por ejemplo, el caso de un mando, un capitán, teniente, cuando cometió la agresión sexual, cuando intentó violar a una cabo, porque intentó violarla estando borracho. Bien, el estar borracho de servicio como jefe de un destacamento militar en el Código Penal Militar y en las Fuerzas Armadas es un delito. Bien, en lugar de juzgarle por 2 delitos, uno por consumir alcohol cuando no debería de consumirlo, y además en un servicio de armas, y 2 por agredir sexualmente a una mujer, lo que hicieron es utilizar un delito, que es el de consumir alcohol, como atenuante de la agresión sexual, de tal forma que esto permitió a este militar seguir dentro de las Fuerzas Armadas. Bueno, es algo absolutamente terrible, ¿no? Entonces te encuentras, por supuesto, con una justicia militar que no debería de seguir existiendo. Y no solo eso, sino que os quisiera recordar, la justicia militar debería ser un objetivo de todos nosotros para eliminarla. Primero, porque es un privilegio franquista. Segundo, porque es un anacronismo en Europa, es decir, ya no existe en Europa. Y tercero, porque según la reforma del Código Penal Militar del año 2016, puede volver a juzgar civiles. Es decir, si se cumple el escenario que tanto le gustaría a Germán Terz de un golpe de Estado, quien juzgaría o podría juzgar sería la jurisdicción militar. Entonces, más nos vale a todos si ese escenario se produce, que no exista la jurisdicción militar. Es decir, tenemos que empezar a trabajar las Fuerzas Armadas, tenemos que intentar ocupar ese espacio para que las Fuerzas Armadas sean lo más democráticas o lo más plurales posibles. Yo ya sé que no será fácil, que no es una batalla sencilla, que genera mucha animadversión en la izquierda hablar de todo lo que tenga que ver con el ejército, pero me parece extremadamente necesario. Fijaros, en muchas ocasiones la izquierda se ha quedado recluida en una retórica de pacifismo, con una lógica, además, desde mi punto de vista y con todos los respetos, un tanto infantil, en el sentido de, bueno, si no existe ejército, no existe guerra, por lo cual yo estoy en contra del ejército, yo soy antimilitarista y todo lo que pasa dentro del ejército me da exactamente igual. ¿Cuál es el problema? Que esto confunde 2 elementos que no tienen nada que ver. Por un lado se encuentra el tablero de la violencia, y el tablero de la violencia existe.
ha existido y va a seguir existiendo, al menos mientras la humanidad siga siendo lo que a día de hoy es. Bien, y por otro lado están las piezas que se mueven en ese tablero de la violencia. La izquierda ha renunciado por completo al tablero de la violencia, por completo. Es decir, ya ni siquiera somos capaces de coger en un momento dado una estaca e ir al ayuntamiento a protestar porque nos están robando, cosa que hace 200 años sucedía. Bien, la izquierda renunció por completo al tablero de la violencia, y ese tablero de la violencia a día de hoy está manejado por la derecha y por la extrema derecha. Bien, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Bueno, si quitamos las figuras militares del tablero de la violencia, desaparece el tablero de la violencia. Y eso no es así. Si nosotros quitamos las figuras militares de ese tablero de la violencia, lo que van a aparecer son figuras de seguridad privada. Y bueno, basta recordar que nuestros ejércitos ya se despliegan en muchísimas partes del mundo con empresas de seguridad privada, y hay empresas de seguridad privada que tienen hasta 6 veces nuestro ejército de efectivos, hasta 6 veces el ejército español de efectivos. Es algo absolutamente alarmante y que estamos pasando reiteradamente por de forma inadvertida, ¿no? Nos quedamos muchas veces con el folclórico, con que el submarino no flota, y es verdad, y es una vergüenza, pero el submarino que no flota no solo es un elemento folclórico para que nos riamos de este ejército, que muchas veces claro que sí que es de risa, sino que es un elemento que nos tendría que generar una alarma terrible de qué está pasando en el ejército para que haya un submarino que no flote y no pase absolutamente nada, ¿no? Entonces, en esa lógica de si no existen militares, no existen guerras, estamos abandonando el tablero de la violencia, y no solo estamos abandonando el tablero de la violencia, sino que estamos permitiendo que la derecha y la extrema derecha maneje todas las fichas que se encuentran a día de hoy desplegadas en el tablero de la violencia. Si el día de mañana se produce un elemento o un factor de inestabilidad en este país, la derecha y la extrema derecha tienen todas las piezas fijadas. ¿Hasta qué punto llega el abandono de la izquierda con esta retórica del pacifismo, que incluso en América Latina, en los países en los que ha habido gobierno de izquierdas, se han abandonado esas piezas militares? Es decir, los gobiernos de izquierda en América Latina, en lugar de darse cuenta de que esas piezas eran muy, muy importantes, de modificarlas, de intentar convertirlas en elementos plurales, de intentar que hubiera personas de izquierdas dentro de esos efectivos, no ya por convertir a esos ejércitos en ejércitos rojos, que claro que sí que estaría bien, yo prefiero un ejército de rojos, de progresistas, de comunistas, a un ejército de fascistas, eso no hay ninguna duda, pero al menos que fuera plural. Bien, en lugar de trabajar en esa línea, lo que se han contentado ha sido con subirles el sueldo, darles una serie de preventas, es decir, hacerle una serie de regalos para que no te golpeen. El problema es que eso no soluciona la situación, eso lo único que hace es, bueno, pues calmarlo durante un tiempo, pero en el momento en que hay un elemento de inestabilidad, te encuentras con que ese ejército te golpea. Esto es lo que ha pasado en Bolivia, esto es lo que ha pasado en Ecuador, esto es lo que ha pasado en Chile. En Chile y en Ecuador el ejército se ha usado contra la ciudadanía. Ese ejército se habría usado contra la ciudadanía si fuera un ejército plural, difícilmente, muy difícilmente. En España tenemos un ejército ultraderechista, en España tenemos un ejército que el día de mañana se puede usar contra nosotros, y estamos siendo absolutamente irresponsables de no darnos cuenta de la importancia que tiene este elemento, porque el ejército, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son los únicos estamentos que tienes que cambiar antes de modificar un gobierno. La jurisdicción la puedes cambiar a posteriori, la Iglesia la puedes cambiar a posteriori, por supuesto el poder legislativo, el poder ejecutivo lo puedes cambiar a posteriori, pero lo único que tienes que cambiar antes de conseguir el poder es el ejército y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Por qué? Porque si no te van a golpear, si no te van a impedir que llegue ese gobierno. A día de hoy tenemos un gobierno de centro-izquierda, y además mayoritariamente de centro, es decir, un gobierno de centro-izquierda volcado al centro. Esa es la realidad. Bien, si aquí hubiera un gobierno de izquierdas, es decir, si hubiera 120 diputados de Unidas Podemos y hubiera 35 del Partido Socialista, seguramente el ejército estaría en las calles. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro. Si pensamos que eso no va a suceder, estamos siendo un ejército
hacemos? Habrá quien diga, bueno, es una exagerada. Bien, César Milani, ex jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Argentinas, se ha pisado en nuevos términos. Es decir, cualquiera que ha conocido el ejército, cualquiera que tiene una mentalidad progresista y sabe lo que es el ejército, sabe perfectamente que es absolutamente reaccionario, que a día de hoy está en el poder de las élites y tenemos que empezar a trabajar para que ese ejército deje de estar en el poder de las élites. ¿Cómo trabajamos este ejército? ¿Cómo conseguimos que este ejército sea democrático? Haciendo el trabajo que hace la izquierda. ¿Por qué no estamos con estas mujeres que son acosadas, agredidas sexualmente o violadas? Porque son militares. Como son militares y están dentro de un cuerpo fascista, la culpa es de ellas por haber entrado dentro de un cuerpo fascista. Falso. Estamos hablando de mujeres que en la mayoría de los casos han entrado a trabajar a las Fuerzas Armadas sin ningún tipo de ideología y sin ninguna otra lógica que la de tener un puesto de trabajo. En muchas ocasiones, el único puesto de trabajo que podían encontrar. Es decir, estamos hablando de clase trabajadora. Bien, pero es como que no habláramos de clase trabajadora, aunque habláramos de mujeres con ideología de extrema derecha, de fascistas, de franquistas, de lo que queramos. Una mujer no se puede acosar, agredir sexualmente y violar, independientemente de la ideología que tenga. Esto es absolutamente perverso. Si lo que yo cuento en este libro, La huella de la bestia, lo contáramos de cualquier colectivo, fueran enfermeras, doctoras, profesoras, me da exactamente limpiadoras, me da exactamente igual, esto sería un auténtico escándalo. Pero son militares. Como son militares, entran en la lógica de ellas se han buscado. Entonces, las mujeres militares son mujeres para la derecha. Entonces, como son mujeres para la derecha, si les acosan, las agreden o las violan, bueno, no deja de ser una vicisitud suya, militar. Bien, y el problema es que para la izquierda son militares. Y como son militares, se lo han ganado también. Al final, la mujer es la que tiene la culpa siempre de que la acosan, la agredan o la violen. Esto es algo terrible. Estas son las lógicas que tenemos que cambiar. ¿Qué lógicas tenemos que cambiar? Los soldados. Los soldados de tropa son clase trabajadora. ¿Cómo puede ser que abandonemos a los soldados de tropa? ¿Cómo puede ser que el Ministerio de Defensa esté cercano a expulsar a 50.000 trabajadores y la izquierda no se haya movido para defenderles? Es algo absolutamente disparatado. Es algo que solo se puede asumir desde toda esa retórica de ese ejército negro, de ese ejército estructura del franquismo, estructura del fascismo, sostén de este régimen autoritario de apariencia democrática en el que vivimos. Pero es que si seguimos abandonando a esos soldados son los que dentro de no mucho nos pueden apalear. Tenemos que cambiar esa lógica, es decir, estos soldados no nos pueden ver el día que sacamos o que ellos sacan la imagen del Cristo de no sé qué o del Cristo legionario, claro que no, ni el día de la banderita del 12 de octubre. Pero estos soldados nos tienen que ver en los momentos en los que piden progreso, en los momentos en los que piden un contrato laboral digno, en los momentos en los que piden un sindicato. ¿Cómo puede ser que no estemos con ellos en esos momentos? Y si son clase trabajadora, es algo absolutamente espeluznante, porque es pegarnos un tiro en el pie. Todo ese trabajo es el que tenemos que empezar a hacer, y para hacer ese trabajo, sobre todo, tenemos que cambiar la perspectiva con respecto al ejército y la perspectiva con respecto, y esto me parece mucho más importante, al tablero de la violencia. De verdad, sería fantástico y maravilloso que no necesitáramos ejércitos. Por supuesto, a mí me fastidiaría un poco porque yo no podría volver al ejército y recuperar mi trabajo, pero no es real ni siquiera a corto plazo, ni siquiera a medio plazo, ni siquiera pensando en un siglo. No es real. Centrémonos en lo que es real, centrémonos en democratizar el ejército, centrémonos en introducir elementos democráticos como puede ser la eliminación de la justicia militar, como pueden ser los sindicatos, como puede ser la libertad de expresión. Centrémonos en que ese ejército sea cada día más plural a nivel ideológico y menos fascista. Centrémonos en lo práctico. Dejemos de abandonar al ejército. Al ejército lo abandonamos hace 4 décadas y pensamos que cuando los generales fascistas se murieran, sería heredado por militares completamente democráticos, como si esto fuera por generación espontánea. No. Los militares fascistas educan a militares que después terminan siendo fascistas. Y esto es de cajón. Debe regalar un espacio como hemos regalado la judicatura o como hemos regalado otra serie de espacios. Entonces,
desde ese punto de vista, bueno, pues daros las gracias por venir aquí. Estoy abierto a todo tipo de preguntas. Comprar el libro del Ejército Español, La Guarida de la Bestia, y sobre todo difundirlo. Yo creo que es muy importante que estos libros se lean, y esto, aunque mi editor me mata, no me importa que lo compréis y luego se fotocopie o se distribuya. Esto se tiene que leer, ¿no? Yo, más allá de, por supuesto, vender libros, que para mí es importante porque vivo de ello, lo que quiero es que este mensaje llegue. Es decir, yo no escribo libros para hacerme rico, entre otras cosas porque nunca he querido ser rico, pero estos libros son sobre todo activismo, ¿no? Y me parece muy importante que lleguen a la ciudadanía. Entonces, no me importa la forma en la que se distribuyan, lo que me importa es que llegue. Este mensaje tiene que llegar, tienen que empezar a moverse entre todos al movimiento de la izquierda. Por eso yo al final, año tras año, termino haciendo, porque no sé, 50, 80, 100 presentaciones, porque quiero que entre un sitio y otro empezamos a movernos, empezamos a tomar conciencia de la importancia que es el ejército español, porque en este caso no habrá república si no democratizamos el ejército. Es decir, si pensamos que aquí se va a instalar una república y el ejército va a salir con cadáveres a la calle a celebrarlo, pues estamos equivocando, de verdad. Bueno, dicho esto, muchísimas gracias. Os quiero recomendar también, yo tengo un team de AMIN, amigos de Teniente Segura, de AMIN acabado en G, team, amigos de Teniente Segura, Proyecto Magenta. A día de hoy estoy donando todo el dinero a Cabo Marco Antonio Santos Soto. No sé si sabéis quién es. Cabo Marco Antonio Santos Soto firmó un manifiesto democrático el año pasado. El año pasado, bueno, voy a empezar por el principio. El año pasado, varios militares, casi 200, firmaron un manifiesto en favor de Franco y en contra de la sumación del cadáver. De ese manifiesto llegó a sumar a más de 1000 militares, todos o la mayoría altos mandos militares, y en contra de ese manifiesto se firmó un manifiesto democrático que básicamente lo que decía es que Franco fue un dictador, un genocida, y además ni de cerca fue un buen militar, porque no lo fue. Bien, dicho esto, la ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha tenido otra ocurrencia que expulsar a Cabo Marco Antonio Santos Soto. Expulsado a Cabo Marco Antonio Santos Soto, pues a día de hoy no tiene nada para sobrevivir. Entonces, es €1, entráis, dais vuestros datos bancarios, os quitan €1 al mes. No solo os pido que entréis y os hagáis de socios o mecenas, por decirlo de alguna forma, sino que distribuyáis el enlace entre todas las personas. Cabo Marco Antonio Santos Soto es una persona que está pasando a día de hoy mucha necesidad, y me parece que nadie en este país debe pasar hambre por haber firmado un manifiesto democrático, ¿no? Es algo terrible, es un nuevo abandono que estamos cometiendo a la izquierda con respecto a una persona que no se lo merece, ¿no? Para uno de los pocos militares demócratas que tenemos que defenderlo, ¿no? Entonces, entrad y por favor no solo haceros socio, sino distribuirlo y moverlo para que se hagan socio a muchas más personas, porque es muy necesario, ¿no? Yo no sé si tenéis grupos en los que esto lo podéis compartir y entre más gente, pero es muy necesario que esta persona no pase hambre, ¿no? Y bueno, dicho esto, todas las preguntas que queráis, pues estoy abierto a responderlas, y en fin, aprovechad el momento, porque como dijo una militante de Vox, si hay que fusilarte, te fusilaremos. Entonces, no sabemos lo que puede ocurrir mañana, así que ya que estamos hoy aquí y podemos hablar con libertad, aprovechémoslo. Bueno, yo voy a hacer un poco de moderador, pero yo creo que lo que estamos no hace falta mucha moderación. Si alguno de primera es una... ¿Qué tipo de, o sea, su situación legal ahora mismo, qué tipo de proceso judicial utilizaron contra usted? A ver, contra mí lo que hicieron básicamente, aparte es que son, no solo son malos en el sentido de malignos, sino que son malos en el sentido de que son absolutamente chapuceros. Es decir, por desgracia o por suerte para mí, me intentaron hacer un traje a medida, ¿no? Y el traje a medida fue muy parecido al que le han hecho a Cabo Marco Antonio Santos Soto. 3 faltas graves y una falta muy grave, como suma de las 3 faltas graves. Es decir,
Ellos cogen y te cogen 3 actos, te sancionan 3 veces. Yo estuve en total 139 días encerrado en un centro disciplinario y después te aplican una falta muy grave y te expulsan. ¿Qué es lo que pasa? Que en mi caso, en las 4 faltas cometieron, más allá de la cuestión formal, que lo que se está debatiendo a día de hoy y está todavía en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la cuestión de fondo lo que se debate es la libertad de expresión. Es decir, yo tengo libertad de expresión para esas manifestaciones o no. Ellos entienden que no, yo entiendo que sí. Por suerte he llegado a la Directiva Europea de Protección a los Denunciantes de Corrupción y se supone que la batalla está ganada. Pero más allá de esa cuestión de fondo, luego hay una cuestión formal, y es como decía, que como son tan chapuceros, el ministro me expulsó estando recusado, con lo cual no podía expulsarme. Una recusación básicamente es que tú en un momento dado del proceso, de igual cuando haces un escrito y recusas a la persona que te tiene que expulsar porque consideras que no es imparcial. Antes de poder expulsarme tenía que haber resuelto esa recusación y decir, oye, sí, además la resolvía él mismo, oye, sí, que sepas que yo sí soy imparcial, soy neutral, soy un tío muy bueno, y al día siguiente te expulso. Bien, pues el tío lo hizo al revés, es decir, me expulsó estando recusado y 2 meses después se dieron cuenta de que no habían resuelto la recusación y me llamaron. Me dijeron, oye, resulta que como no hemos resuelto la recusación, que la resolvemos ahora. Claro, pues tú la resuelves ahora, pero mientras estás recusado no puedes tomar ningún tipo de determinación, con lo cual esa expulsión es nula de pleno derecho. Bien, no solo eso, sino que eso es la expulsión. Las 3 faltas graves, una de ellas es también nula de pleno derecho, porque me aplicaron un artículo de la Guardia Civil. Entonces está bien, mola mucho, pero yo no soy Guardia Civil, con lo cual no me puedes aplicar un artículo de la Guardia Civil, no me puedes sancionar por el régimen disciplinario de la Guardia Civil. Puedes tener toda la razón del mundo, pero no puedes. Y las otras 2 faltas graves, resulta que me juzgaron 2 veces por lo mismo, porque no se dieron cuenta, son así de inútiles, y en una de las faltas graves, bueno, pues me sancionaron por unas manifestaciones hechas en una entrevista, y en otra de las faltas graves me sancionaron por manifestaciones hechas en la misma entrevista que me habían sancionado. No solo me sancionaron 2 veces por la misma entrevista, sino que además me sancionaron 2 veces por la misma entrevista aplicándome tipos diferentes. Es decir, en uno decían que estaba cometiendo, que mis manifestaciones eran contrarias a la disciplina, es decir, el bien protegido era la disciplina, estaba atacando la disciplina, y en la otra sanción lo que decían es que estaba insultando a los altos mandos militares, es decir, mis palabras eran una ofensa para los altos mandos militares, con lo cual el bien protegido eran los altos mandos militares. Claro, ya, pero es que es la misma entrevista. Que tú la has cogido de 2 medios diferentes, porque muchas veces los medios duplican las entrevistas, eso no es mi problema, pero yo solo he hecho una entrevista, con lo cual con una entrevista tú me puedes aplicar una falta grave, pero no me puedes aplicar 2. Mala suerte, lo siento, búscate la vida. Con lo cual, en mi caso, todo el edificio es defectuoso, no hay ninguna manera, no hay forma de sostenerlo. Entonces, si a esto le añadimos además que justo cuando estoy en el Constitucional, es decir, ya a punto de morir, en mi caso, he sido de alguna forma salvado por la campana, porque ha entrado la directiva y ya está en vigor la directiva europea de protección a los denunciantes de corrupción, pues en mi caso se supone que mi situación está resuelta. ¿Cuál es el problema? Que mi situación está resuelta a nivel jurídico, pero ahora el Estado español puede tardar 2, 4, 5, 6 años en decir, hostia, pues tenía razón y perdónanos, nos hemos equivocado. Por supuesto, pueden demorarse todo lo que quieran, ¿no? Y se están demorando. Margarita Robles está actuando al final exactamente igual que María Dolores de Cospedal o Pedro Moreno. De hecho, incluso yo diría que peor. Es decir, yo tengo la sensación de que el posicionamiento de un señor como Pedro Morenés sería mucho más neutro. Entonces, es un señor que se dedica a vender muerte. Por lo tanto, bueno, al final un tenientucho que sea un progresista no se la trae un poco al fresco. Es decir, a él lo que le importa es un negocio, el vender armas, el vender muerte y el lucrarse de ello. Con lo cual, seguramente su posicionamiento sería más neutro. Sin embargo, Margarita Robles es un sujeto muy especial, ¿no? Es una persona que intenta presentarse como una demócrata, pero mientras se presenta como demócrata y socialista, se dedica a expulsar a
militares progresistas, por lo cual os podéis imaginar el tipo de sujeto que es. Y además es un personaje de malas pulgas, es decir, tiene un carácter bastante endiablado, ¿no? Entonces, bueno, no va a ser fácil. De hecho, hoy han ratificado que ella sigue como ministra de Defensa. Y para mí, a nivel personal, no es ni mucho menos una buena noticia. Por poneros una idea, una de las personas que se barajó que podía haber sido ministro de Defensa, Constantino Méndez, que fue secretario de Estado para la Defensa con Carmen Chacón en el 2010, es una persona mucho más técnica, más política, más de sentarse y negociar. Seguramente una persona de esas características a mí me habría venido mejor que una persona como Margarita Robles, que bueno, es una persona con un muy mal carácter y además con muy poco talento político, ¿no? Es una persona que sea capaz de sentarse y dialogar, ¿no? Bueno, en el libro se centra en el caso del ejército español, en especial una mujer. Me preguntaba si tienes conocimiento de la situación en los ejércitos más próximos, en Portugal, Francia y pues... Sí, he entrado además a hacer comparación con varios ejércitos, tampoco en profundidad, porque ya en este libro son 900 páginas y bueno, ahí me explayé bastante, y quise que fuera algo pues, más fluido, ¿no? En general, claro, no se entiende la comparación porque en la mayoría de los países de Europa no existe la justicia militar. Entonces esto lo que permite es que haya unas cifras que no se puedan comparar con la situación en España. Por ejemplo, en Alemania ellos tienen un ejército bastante mayor al nuestro. El nuestro más o menos estamos hablando de unos 120.000 efectivos. Los alemanes están hablando de unos 200.000 y tienen más o menos unas cifras parecidas de denuncias. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos hablando de mujeres militares que cuando tienen un problema denuncian a la jurisdicción ordinaria, con lo cual no son comparables esas cifras, porque ya se entiende que hay una justicia, que detrás de esos casos hay unas condenas, con lo cual el hecho de saber que te pueden condenar, evidentemente el miedo guarda la línea. En España lo que hay es una sensación de impunidad. De hecho, lo que se percibe en el libro es que esa tasa de denuncias es muy alta con respecto a la sociedad, pero es mucho más baja de lo que realmente es, ¿no? Es decir, que se está ocultando una gran cantidad del acoso sexual. Después se comparan casos como el de Estados Unidos o Canadá, pero muchos casos tampoco son casos que se puedan extrapolar. Estados Unidos es un ejército muy particular, con un despliegue mundial, con unas situaciones profesionales muy especiales. Porque los militares en Estados Unidos normalmente lo primero que tienen que hacer es acudir a una misión internacional y no son como nuestras misiones internacionales, son de 4 o de 6 meses, ellos están 2, 3, 4 años, con lo cual os podéis imaginar. En Estados Unidos los militares, su primera experiencia después de la formación es estar 3 años en una situación además de prácticamente frente de batalla, es decir, primera línea de fuego. ¿Esto qué genera? Genera que la tasa de acosos, agresiones sexuales y violaciones es absolutamente salvaje, no solo entre hombre y mujer, que es lo que se sucede aquí en España, sino también entre hombre y hombre y entre mujer y mujer. Esto es algo que yo lo he estudiado en el libro, lo he intentado ver qué es lo que está sucediendo y te das cuenta que no hay denuncias no hay denuncias de acoso, agresión sexual o violación entre homosexuales y entre lesbianas, y sorprende porque en las Fuerzas Armadas hay muchísimas chicas que son lesbianas y hay una cantidad más que considerable de homosexuales, y que no haya ni una sola denuncia en más de 30 años es algo que evidentemente te hace recapacitar. ¿Cuál es la cuestión? Que estamos hablando del tabú. Es decir, si ya de por sí es complicado denunciar un acoso sexual, cuando esa denuncia de acoso sexual conlleva además revelar tu sexualidad, pues evidentemente estamos hablando de un problema terrible. No olvidemos que las Fuerzas Armadas, casi todos los que han revelado una sexualidad no hetero, han terminado siendo expulsados del sistema. Entonces,
evidentemente esto genera una ley de silencio muy perversa, ¿no? Que no haya una sola denuncia terrible. Solo hay 2 denuncias de acoso sexual entre el mismo sexo, pero estamos hablando de 2 mandos homosexuales que acosan sexualmente a dos subordinados, o no me gusta emplear esa palabra, a 2 trabajadores heterosexuales. Entonces para ellos fue complicado denunciar, pero al final ellos no revelaban el ser homosexuales, sino que es el mando el que es homosexual. Entonces al final lo pudieron hacer. Aún así no les fue fácil realizar esta denuncia. ¿Cuál puede ser, a ver, así un poco a nivel general, el porcentaje dentro de, ya no de ejército, dentro de los altos mandos, qué porcentaje puede haber de personas ya no progresistas sino democráticas? ¿Y qué trato se les suele dar? Pues ya no a nivel general, que dé una entrevista y dé sus opiniones, sino dentro del grupúsculo que pueda dar una opinión abiertamente democrática, ¿cuál puede ser la consecuencia ante eso? Estamos hablando del 0%, es decir, en las Fuerzas Armadas los progresistas fuera del armario son del 0%. En el armario seguramente es un porcentaje algo superior, pero estamos hablando de un porcentaje muy pequeño. Pensemos en que estamos hablando de un ambiente en el que la retórica es claramente ultraderechista. Es decir, de tal manera que cuando tú estás en una conversación o te inhibes, indirectamente te inhibes y además te inhibes de forma completamente natural, o si intervienes te vas a convertir en objetivo del sistema, vas a ser repudiado por el sistema, con lo cual incluso en el caso de ser progresista lo guardas para ti, no vive dentro del armario. Y hay 2 elementos que lo demuestran. Uno de ellos es Julio Rodríguez, que no es que sea, creo que hay que marcarle, Julio Rodríguez no es rojo, por decirlo de alguna manera, Julio Rodríguez no es de izquierda, Julio Rodríguez es socialdemócrata, no en el sentido que a mí me gustaría, sino en un sentido bastante liberal, es decir, lo podemos englobar en el centro ideológico, centro izquierdo, en el mejor de los casos. Bien, Julio Rodríguez vivía su ideología de forma completamente estanca para todos los demás. Es decir, Julio Rodríguez se conocía como Julio el Rojo, pero cuando dio el paso de convertirse en lo que podemos fijar lo que pasó, es decir, ni sus propios compañeros pensaban que eso pudiera llegar a suceder, con lo cual esto nos masca hasta qué punto ni siquiera una persona de la categoría de Julio Rodríguez llegó a expresar realmente sus convicciones ideológicas, porque sí es cierto que Julio Rodríguez tiene una componente ideológica de centro izquierda a nivel militar, pero fuera de lo que rodea lo militar, si habláis con él sí que podréis percibir que tiene una ideología bastante más progresista, bastante más de izquierda. Obviamente esa ideología la tuvo que mantener en secreto, porque de lo contrario los ataques que vivió una vez que dio el paso los habría vivido antes, y no fue así, ¿no? De hecho, Julio Rodríguez, si se hubiera mostrado tal y como muchas veces se muestra ahora, Julio Rodríguez no habría sido nunca jamás, ¿no? De eso estoy completamente convencido. Y este es un elemento que nos tiene que hacernos dar cuenta de hasta qué punto vivir en las Fuerzas Armadas siendo progresista tienes que vivir dentro del armario. El segundo ejemplo es el cabo Marco Antonio Santos Soto. Firma un manifiesto diciendo que Franco es un dictador y un genocida, y es expulsado del sistema automáticamente, ¿no? Y sin ninguna contemplación, ni sin ningún tipo de protesta. Nadie, ninguna asociación militar se ha adherido a su favor y ha protestado por la barbaridad que se estaba cometiendo, es decir, con la connivencia generalizada, con la complicidad generalizada de todo el estamento militar, ha sido expulsado. Bien, en estas condiciones no podemos pretender que haya militares progresistas que vivan dentro o fuera del armario. Hay muy pocos que vivan fuera del armario, de 0%. Es decir, no llega al 1%, no sé cuánto por ciento, y desde luego pues seguramente sí que habrá un porcentaje mayor, pero no mucho mayor. Es decir, las Fuerzas Armadas que puede haber un 4 o un 5%, estamos especulando.
es casi la conversación de cuñado, pero no puede haber algo mucho más. Si hubiera algo mucho más, mucho mayor, habría una reacción. Habría una organización, fijaros, ni siquiera una organización de oficiales progresistas. En los años 70 tuvimos la UMD. Bien, no existe una UMD a día de hoy. Con lo cual el hecho de que no exista una UMD a día de hoy, cuando podría existir, sería legal que existiera, ya nos enmarca que mucho progresismo no puede haber dentro de las Fuerzas Armadas, porque si hubiera se habría organizado. Vamos a ver, todas estamos de acuerdo en que el ejército, todas las fuerzas, eso tienen que cambiar, pero vamos, si la extrema derecha se ha apropiado como propia una bandera, ¿vale? La roja igualdad, que para muchos españoles representa a ellos y tal, o sea, es todavía más cómo se han apropiado de las fuerzas del ejército, porque eso viene de familia. O sea, es muy raro que alguien que no venga de determinadas familias coja un alto cargo. Es más, la gente del pueblo que se mete en el ejército realmente se mete porque está buscando un trabajo. Entonces, si sabe que se sale de unas pautas ya establecidas, va a perder ese trabajo, como le ha pasado a tu compañero, al cabo y tal. Entonces, yo creo que es una cuestión muy difícil de romper. Sobre todo porque nosotros, si un hijo nuestro entrara dentro del ejército, no lo llevaríamos nada bien. Claro, cuando yo fui a la academia como soldado, había compañeros que cuando entraron en el ejército se encontraron que tuvieron que ocultarse de amigos, que sus padres estaban enfadados. O sea, hemos puesto un personaje del espectro de la izquierda. Es decir, esta mentalidad tenemos que abandonarla, ¿no? Creo que es una mentalidad absolutamente errónea. Y no solo eso, sino que es una mentalidad que va en contra tradicionalmente de la izquierda. El Partido Comunista fue el primero que alentó a que sus afiliados entraran dentro del ejército, porque comprendió, y además con toda la razón del mundo, que si no estabas dentro y no tenías una cierta cuota de poder dentro del elemento que después va a ejercer la violencia, te podías encontrar que esa violencia se volviera contra ti. Y ellos entendieron que si yo introduzco una serie de fichas, si yo controlo en ese tablero de la violencia una serie de fichas, voy a poder impedir que este ejército actúe contra mí, ¿no? Y esto me parece fundamental, ¿no? Es algo que nosotros no, yo creo que en ese sentido lo hemos comprendido y no hemos acertado a realizar, ¿no? Entonces tenemos que empezar a trabajar en ese aspecto. Sí, claro que hay que entrar en las Fuerzas Armadas, porque si no entramos en las Fuerzas Armadas no vamos a poder tener jamás nada. Claro que tenemos que controlar las Fuerzas Armadas. Si las fuerzas policiales son violentas, que lo son, si cometen excesos, que son terribles, que los cometen, si queremos que no los cometan, la solución no es alegrarnos en un tuit cada vez que muere un guardia civil. La solución es que nuestros hijos entren en ese espacio, para que la vida sea menos reaccionaria. Y si nosotros queremos policías, como en países europeos, que se oponen a los desahucios, en lugar de entrar a balear a la gente y sacarla de los pisos, lo que necesitamos es que esos efectivos no sean fascistas, sino que dentro de esos efectivos haya muchos progresistas. Hasta que no comprendamos esto, no vamos a poder cambiar. Pero ¿cómo lo haces? Si realmente la orden te viene, que es igual, en el ejército es igual que la monarquía, o sea, los generales o altos cargos. Si nosotros entramos dentro y entramos dentro con conciencia, podemos cambiar la situación, pero tenemos que tenerlo dentro de la agenda. Es decir, tenemos que comprender que nuestros hijos tienen que ocupar ese espacio, tenemos que comprender que ese es un espacio de combate y tenemos que combatirlo. Tenemos que obligar a que nuestros partidos políticos tomen medidas con respecto al ejército. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que no exijamos a Unidas Podemos que desaparezca la justicia militar? La justicia militar es una barbaridad, es un anacronismo. Tiene que desaparecer. Bien, si justicia militar, el ejército ya es maravilloso, no, pero desde luego mejor. Tenemos que obligar a que uno de los elementos fundamentales de regeneración democrática dentro de la izquierda sea la introducción de sindicatos dentro de las Fuerzas Armadas, como existen en prácticamente toda Europa. Bien, ¿deja de ser fascista el ejército? No, pero es algo mejor.
tenemos que empezar a dar esos pasos. ¿Para qué? Para que sigamos unos pasos en los cuales generamos una estructura mucho menos fascista y mucho menos ultraderechista y reaccionaria. Esto nos va a permitir querer entrar dentro de esa estructura. Bueno, si ya no hay justicia militar, si hay sindicatos, si hay libertad de expresión, si hay una serie de garantías, bien, bueno, si yo entro dentro de ese espacio y me violan, me voy a un juzgado militar y ese señor puede tener un problema. Bien, si yo entro dentro de un espacio y cometen un abuso sobre mí por mi ideología, yo iré a un juzgado ordinario y esa persona tendrá un problema. Mientras esté la justicia militar, claro, yo me voy y digo, es que me han machacado por ser rojo, pues obviamente no tengo ninguna posibilidad. Os voy a contar un ejemplo. Un militar negro denuncia que le están llamando negro. Negro ven aquí, negro ven allá, negro. Y dice, oiga, mire, yo es que soy negro, pero tengo aquí un apellido y quiero que se me llame como el apellido, como a todo el mundo. Cuando le dice, tú quieres ser negro y negro para arriba, negro para abajo, bien. El negro denuncia. Esto llega al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo resuelve lo siguiente. Bueno, mientras que a lo de negro no se le añada ninguna otra connotación, no es un insulto, no pasa nada, es lenguaje castrense. Entonces, oiga, está llamando negro permanentemente. Es decir, está faltando, insultando al respeto, no solo su mando, sino además una gran cantidad de militares que estaban allí. O sea, estamos hablando de una barbaridad. Bien, ¿esto cómo se rompe? Pero luego, si esta persona hubiera podido denunciar ese caso en una jurisdicción ordinaria, ese mando y todo lo que participaron de ellos habrían sido expulsados del sistema, habrían sido condenados, habrían sido expulsados del sistema. Esto es lo que empieza a cambiar las cosas, ¿no? Entonces es muy importante estos dos elementos. Los sindicatos dentro de las Fuerzas Armadas y eliminar la jurisdicción militar. Bien, ¿cómo puede ser que estas dos iniciativas no sean fundamentales, no hayan sido firmadas por parte de Unidas Podemos en el gobierno del PSOE? Es que yo habría sido dos de los primeros elementos que habría puesto en el tablero, porque son básicos. Pero ante esa suposición de eliminar la justicia militar, ¿el ejército no reaccionaría echándose en las calles? No, porque el ejército puede echarse a las calles si decide romper España, porque esto es algo que está inoculado. O si los comunistas llegan al poder, porque esto está inoculado. Es decir, el anticomunismo está inoculado y la unidad de España está inoculado. Es decir, todo el mundo tiene claro que España es lo que es y no puede ser de otra forma. Y si alguien pretende que sea de otra forma, entonces merece morir o merece ser fusilado o merece lo que sea. Bien, todos tenemos claro que los comunistas no pueden llegar al poder porque son malos y entonces van a convertir España en Venezuela. Entonces, si los comunistas llegan al poder, tenemos claro que podemos dar un golpe de Estado y fusilarlos a todos. Esto es algo que todo el mundo comprende claramente, pero si tú de repente sacas los carros de combate porque te van a quitar la justicia militar, que es un anacronismo, que el resto de Europa, pues claro, de repente la ciudadanía va a decir, oiga, mire, yo esto no lo entiendo. Usted puede matar a comunistas y puede matar a independentistas, pero oiga, le estoy diciendo que quiere la justicia militar, le estoy diciendo que introduzca el sindicalismo en las Fuerzas Armadas. Ya está, no, la gente no lo comprendería. Entonces, esos son los flancos débiles, ¿no? Al final, el flanco débil de no salgas a la calle porque están los comunistas en el poder y no quiero que los mates, eso la gente no lo va a comprender. Es decir, todos esos votantes de Vox, que no estamos hablando de una broma, que estamos hablando de un partido de Andalucía barrido, Murcia barrido, pues estarían dando palmas y diciendo, mejor, mátenlos a todos, meterlos en campos de concentración o arrójenlos al mar como han hecho en Argentina, no hay ningún problema. Pero claro, si de repente sacas los militares a la calle por eliminar la justicia militar, hasta esos cenutrios dirían, pues igual un poco exagerado. ¿Por qué? Porque no existe esa cultura, ¿no? De hecho, yo creo que la mayoría de la gente no sabe ni siquiera si existe la justicia militar o no. O sea, es completamente independiente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que trabajar esos flancos, ¿no? Si al final nosotros no queremos que ellos nos maten a nosotros por comunistas cuando consigamos el poder, o que no queremos que maten a los independentistas, los independentistas, donde tenemos que atacar es el flanco débil, ¿no? Son esos elementos estructurales que bien explicados a la sociedad nadie se va a poder oponer a ellos, ¿no? Porque es como, oigan, mire, vamos a eliminar la justicia militar como ha hecho Alemania, como ha hecho Noruega, como ha hecho Bélgica, etc. Tú empiezas a dar el listado y claro, todo el mundo lo va a comprender, ¿no? En relación a esto de la justicia militar,
es ya que el marco legal máximo de España, la Constitución y tal, la justicia militar están parando actitudes anticonstitucionales. Sí, por supuesto. Y no pasa nada de contradicción. Bueno, pero eso es un agujero negro. Ahí no... El Supremo ha cogido la Constitución y prácticamente la ha quemado al público, porque la barbaridad que están cometiendo, bueno, no la Constitución, el TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues eso cuando llegan las resoluciones se las llevan al baño y cuando terminan dicen, bueno, ya ha terminado la resolución. Es decir, vamos a ver, nosotros vivimos en un régimen autoritario de apariencia democrática, es decir, no hemos creado unas estructuras para que España sea democrática, hemos creado unas estructuras para que España aparente ser democrática. Esto, claro, es la base de todo, ¿no? Entonces, por eso decía que, bueno, tú has creado unas estructuras que lo importante es que generen esa apariencia democrática. Mientras que generen esa apariencia democrática, pueden tener resoluciones o tomar resoluciones claramente antidemocráticas, claramente anticonstitucionales, porque la Constitución realmente no es un elemento por el cual todos nos regimos para que España sea democrática, no, es un elemento que hemos puesto para que parezca que somos democráticos. Entonces, como lo hemos puesto para que parezca que somos democráticos, cumplimos lo que queremos y lo que no queremos no lo cumplimos, es decir, no la trae al fresco. Esto es muy importante porque al final esto es lo que define lo que voy a cumplir y lo que no. Por eso estoy diciendo que nosotros tenemos que atacar esos flancos, ¿no? Esto es muy importante. Fijaros, yo no soy jurista, pero a nivel jurisdicción es obvio, a nivel justicia, que uno de los elementos, estos son los servicios de inteligencia. Es el CNI, que no se entera ni del nodo, pero sabotea bien a uso. Fijaros, en la jurisdicción yo no entiendo no soy jurista, pero está claro que hay elementos que puedes atacar y que se debe atacar, ¿no? El Tribunal Supremo es un elemento que a día de hoy está muy desacreditado, ya no solo por la cuestión de Cataluña, sino, bueno, al final, tristemente a los ciudadanos se trae a fresco que estemos metiendo una partida con los catalanes o no, igual que se trae a fresco que montemos campos de concentración y asesinemos catalanes como mañana, que eso nos pase a nosotros los comunistas. Eso a los ciudadanos les da igual, pero lo que el Supremo hizo con las hipotecas, un error terrible, y se desnudó. Entonces nosotros tenemos que aprovechar esos errores, ¿no? A partir de ese error tenemos que solicitar, por ejemplo, una reforma del Tribunal Supremo. La Audiencia Nacional es un elemento, es un tribunal de orden público y obviamente debe desaparecer. Bien, todo esto hay que explicarlo, podemos explicarlo y esas son las debilidades del sistema. Es decir, al final nosotros en esta arquitectura de apariencia democrática lo que tenemos que intentar es, bueno, ya que tú has creado el edificio de apariencia democrática, voy a intentar yo rellenarlo de elementos democráticos, ¿no? Esa es la lucha que tenemos que mantener, ¿no? Porque al final eliminar la justicia militar y introducir sindicatos dentro de las Fuerzas Armadas es demoler el edificio. El terminar con la Audiencia Nacional o reformar el Tribunal Supremo es demoler el edificio, ¿no? En el momento en el que tú cambies la forma de llegar al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional, está demoliendo el edificio, porque el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo están puestos ahí, igual que la Audiencia Nacional, para generar una apariencia de democracia, pero evidentemente lo que se pretende es que el poder siga siendo de ellos. En el momento en el que tú consigas que ya no lleguen los mismos que estaban llegando al Constitucional y al Supremo, bueno, pues esa es a día de hoy el verdadero elemento con el cual puedes cambiar el sistema. A mí me gustaría hacer una pregunta personal. Y es que entiendo que tú... Yo por preguntas personales poco más, No pasa nada, para eso. Entiendo que una búsqueda, una readmisión dentro de las Fuerzas Armadas, aún sabiendo que es como soltar una vacuna entre leones. Sí, pero tenemos que estar. Sería un poco hipócrita que yo dijera, bueno, tenéis que entrar eso, pero ya entráis vosotros, a mí que me indemnicen y yo me voy para mi casa. No, tenemos que entrar, tenemos que estar. Necesitamos que haya personas como el Cabo Santos o que esté yo dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque al final nosotros no solo tenemos una importancia personal, sino de alguna manera también
tenemos una importancia simbólica, ¿no? Cada demócrata que haya dentro de las Fuerzas Armadas, cada militar que se manifieste democrático y progresista dentro de las Fuerzas Armadas, bueno, pues está generando un nexo de unión con una parte de la sociedad que a día de hoy se siente completamente desconectada de las Fuerzas Armadas. Es decir, de alguna forma somos un poco esa cabeza de puente, ¿no? Para que después en el futuro vengan otras personas y bueno, cada vez seamos más, ¿no? Entonces esa batalla es fundamental. Obviamente si yo el día de mañana no puedo volver a las Fuerzas Armadas y me tengo que conformar con que me indemnicen, pues me conformaré, pero mi objetivo prioritario es volver a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y que me sodomicen ahí a tope. Me voy a pasar súper bien vuelvo a las Fuerzas Armadas. Además de los libros, solo con lo que has dicho aquí hoy esta tarde, yo creo que ya sería suficiente para... Sí. Reconozco que es curioso porque, por supuesto, me tienen de rojazo, comunista autoritario, independentista, etc., ¿no? Pero, más allá de este odio incendiario inicial que tuvieron contra muchos militares, cuando descubrieron que era un rojazo y tal y cual, pasado un cierto tiempo, es curioso porque muchos me siguen apoyando. Y es que, claro, volvemos a la lógica de ese trabajo de que tenemos que hacer. Es que no hay nadie más que esté apoyando y esté sacando a la luz sus problemas. Entonces, al final, han dicho, bueno, mira, este es un rojazo, perdido, un proletario y un independentista, pero es que es el único que realmente está defendiendo nuestros derechos. Por lo cual, al final, como que lo tienen como, bueno, se lo perdonamos, ¿no? No pasa nada. Entonces, es curioso porque una vez que yo consiguiese esa readmisión, es cierto que va a haber muchos militares que me odian profundamente, incluso militares de tropa, es decir, de clase trabajadora que me odian profundamente a pesar de que esté luchando por sus derechos, porque son tan fascistoides que bueno, que no lo sé. Estamos hablando de gente, los típicos que han sido ultra del equipo de fútbol de tal, igual, entonces, claro, eso no me perdonan. Pero incluso hay algunos de esos, y la mayoría del resto, que es como, bueno, es que tú has luchado por lo mío. Entonces, bueno, dentro de esa concepción tan individualista que tenemos en este mundo, como yo he luchado por lo tuyo, pues te lo perdono, ¿no? Bueno, eres un comunista, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Tampoco es tan grave, ¿no? Es curioso, ¿no? Bueno, eso. Si luego cuando me hace falta me defiendes... Claro, bien, esa es la lógica que nosotros tenemos que atacar, ¿no? Fíjate, claro, cuando yo hablo, por ejemplo, de que necesitamos un banco nacional y tal, claro, la gente es como, pero este tío ¿dónde ha salido? Pero tío, ¿qué estás diciendo? Es decir, es como, pero claro, luego al final, ¿quién es el que expone sus problemas? ¿Quién es el que está diciendo que los están machacando, que les están haciendo polvo y que necesitan un contrato mínimo y que necesitan unas condiciones laborales? Claro, soy yo. Entonces, claro, al final no te lo tienen en cuenta o te lo tienen menos en cuenta. Esto es muy importante porque, fijaros, ellos a todo lo que tenga que ver con la izquierda, los sindicatos, bueno, hay una serie de sindicatos que no sabemos lo que es, pero bueno, sindicatos, partidos de izquierdas, etcétera, claro, ellos los consideran el demonio, el mal, claro, pero si el mal empieza a estar con ellos cuando ellos protestan, el mal les empieza a apoyar cuando necesitan a nivel individual y de forma completamente egoísta algo, de repente ya no van a ser tan malos. Sí, los van a seguir mirando y diciendo, joder, sos comunistas y tal, pero claro, es que luego van a decir, joder, pero es que cuando yo luché para que no me expulsaran, quien estuvo conmigo fueron los comunistas, esos, joder, ya no son tan malos. Claro, esto empieza a romper de alguna forma toda esa retórica que ellos, o todo ese virus que ellos les han inoculado de el comunismo va a destruirlo todo, ¿no? Y esto es muy importante porque, claro, como si vale, el comunismo va a destruirlo todo, pero jolín, si no es por estos comunistas yo no estoy aquí a día de hoy, ¿no? O a mí me habrían expulsado. Bien, esto rompe esas lógicas y aparte genera relaciones personales, esas relaciones personales de las asociaciones militares con los grupos políticos de izquierda que de repente se empiezan a encontrar y dicen, joder, pues estos comunistas pues no me han puesto ninguna bomba aquí debajo y tal, y bien, he salido vivo de aquí, no me han ejecutado bien. Empiezas a romper toda esa mentalidad que ellos pueden tener, ¿no? De bueno, sois unos proletarios, que asesinarnos, tal. Y luego además, y esto es muy importante, nos legitiman las críticas. ¿Por qué? Porque si yo estoy contigo cuando tú necesitas algo,
Y si yo no escribo tweets en plan, me alegro mucho de que haya muerto un guardia civil que puede ser un cabrón que está torturando a una persona que nos haya, o puede ser el que nos salva cuando tenemos un problema en la montaña. Claro, si nosotros no escribimos ese tipo de tweets y no existe ese tipo de retórica desde la izquierda y estamos con ellos cuando les criticamos, cuando después ellos cometen excesos, abusos, violencia policial y les criticamos, ellos no van a poder decir que es que nosotros les criticamos porque les odiamos. No, oye, yo no te odio. Yo estaba contigo cuando tú querías una mejora laboral, ¿no? Una mejora económica. Yo estaba contigo cuando querías que no te expulsaran, pero ahora tú te has pasado y yo estoy enfrente tuya. Entonces es muy difícil que digan, no, es que tú estás enfrente mía porque me odias. No, yo no te odio. Si yo te odiara no habría estado contigo. Fijaros cómo rompe esta lógica. Esto me parece muy importante, ¿no? Incluso nos legitima a la hora de, oye tío, es que, por ejemplo, un elemento clave, ¿cómo puede ser que no estemos con los militares y los guardias civiles, incluso la Policía Nacional, cuando están pidiendo la equiparación laboral, el salarial? Están pidiendo que a todos les paguen lo mismo. Y no estamos con ellos. Claro, cuando después vamos y van a generar un desahucio y nos van a moler a palos, claro, van a decir, es que tú, cabrón, encima no solo estás aquí, sino que es que además tú eras el que has estado en contra de que a mí me equiparen el salario, lo cual me parece completamente justo. Entonces, claro, si yo estaba con él cuando han pedido la equiparación salarial, ahora que estoy y me encuentras en el piso en el que voy a desahuciar, tienes que ponerme a palos a alguien que ha estado contigo pidiendo que te equiparen el salario. Caso rompe con ese tipo de lógicas. Es mucho más complicado que se produzca ese tipo de violencia. Por supuesto se irán produciendo, pero es mucho más complicado. Es una forma de integrarles dentro de la sociedad, ¿no? Fijaros que al final el objetivo último es que si nosotros conseguimos esa integración, si nosotros conseguimos que las fuerzas policiales y militares sean más democráticas, esto lo que va a generar es que cada día se necesiten menos armas, como ocurre en Dinamarca, se pueda pasearse o la policía pueda pasearse sin pistolas, etc. ¿Por qué? Porque se puede hacer menos uso de ella. Porque además el sistema comprende perfectamente que es mucho más difícil utilizar la policía contra los ciudadanos, porque esos policías ya se sienten ciudadanos, forman parte de la ciudadanía. En España los policías y los militares no se sienten parte de la ciudadanía, saben perfectamente que hay un grupo de la ciudadanía que les rechaza profundamente, que les repele, ¿no? Y esta es la lógica que tenemos que cambiar. Pues yo creo que con esta reflexión final la verdad es que podemos dar por finalizar el acto y bueno, genial, pues charla informal o lo que sea. Pues muchísimas gracias a vosotros, muchas gracias por estar siempre. Comentaros que bueno, el libro del Ejército Español vale 30 euros, en la Guardia de la Bestia vale 14 euros y además os anticipo ya que tenemos un nuevo libro para febrero, que es el último de lo militar. Los siguientes proyectos que ya tengo pues no tienen que ver con lo militar. Creo que cumplo un ciclo, una trilogía de ensayos y 2 novelas, 5 libros de lo militar en 6 años. Yo creo que está bien. Es una fotografía bastante interesante. No creo que exista ningún periodo histórico en la historia de España en la que se haya hecho una fotografía semejante. Es decir, no creo que nadie haya escrito 5 libros en 6 años sobre un colectivo como son las Fuerzas Armadas, con lo cual creo que dejo una visión crítica, una fotografía crítica importante para que por lo menos se tenga conciencia de lo que es o ha sido el Ejército Español en las últimas décadas. Y bueno, daros las gracias, os mucho, que disfrutáis mucho y que os acordéis sobre todo del tema del crimen. De verdad, yo he pasado muchísima necesidad por todo lo que he hecho y me da mucha pena que como en Cabo Santos por firmar un manifiesto democrático en el cual pues, se tacha al dictador de genocida y a Franco de genocida y dictador, pues pase hambre, me parece terrible, ¿no? Entonces, por favor, intentad difundir mucho. Recuerdo, Timi o Teamin acabado en G, Amigos del Teniente Segura o Proyecto Magenta. Podéis entrar en los dos y os quitan €1 a cada uno. No tengáis problema. Y muchísimas gracias y nos vemos a la siguiente, en cuanto queráis.